Ahora sí, vamos a disponernos a empezar con la reunión. Tengan todos muy buenos días. Qué lindo que es poder, un domingo más, la oportunidad de predicar el Evangelio. Estamos estudiando ya, todo el verano, enero, febrero, sobre las parábolas del Señor Jesucristo. ¿Cuántas enseñanzas nos ha dejado? Aquellos que tuvimos la oportunidad de estar, seguramente hemos sido muy bendecidos. Y hoy toca otra parábola, que nuestro querido hermano Fernando Hualpa nos va después a compartir. Así que, pero antes vamos a cantar, vamos a empezar con una canción que dice "Hay libertad". Y dice, empieza la canción diciendo, ahí ponemos la letra: las cadenas de la muerte. Al tocar tanto me olvido las letras porque nunca las canto. Bueno, las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación. Hay libertad, hay libertad. Vivimos en épocas donde se habla mucho de la libertad, ¿no? O se habla mucho del liberalismo. Pero muchas personas creen que son libres, pero siempre están atadas a algo. Y sabemos que algo que ata al hombre, a la humanidad, es el pecado. ¿Y cuántas personas no pueden decidir porque están atadas a un vicio tal vez, o algo que los tiene atados y no pueden soltar? Pero cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos dio libertad. Así que, y dice el coro de esta canción, a ver, pásame otra diapositiva. Rompió mis cadenas, esa, me dio vida nueva y al fondo de mar echó mi maldad. Ese texto que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 19, donde dice que Él arrojó al fondo de la mar todos nuestros pecados. Es lo que dice la canción. Lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús. Así que cantemos con gozo, que sea la experiencia de cada uno esta hermosa canción. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón. Libertad, libertad. El nombre de su evangelio me salvó. El hueso del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva, fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo, hace libre, es libre en verdad. Al que elijo,
El Hijo hace libre, es libre, en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Hombre de Jesús, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Y me apuntaba el pastor, ¿no?, de eso de que es de echar al fondo de la mar nuestros pecados, ¿no? Y bueno, encontré el texto en Miqueas, dice: tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Por supuesto que quiere decir que Dios perdonó para siempre nuestros pecados, ¿no? Es una metáfora que está usando acá el autor, en el cual significa que Dios, una vez que perdona, Él olvida los pecados. Él tiene esa capacidad de poder olvidar cuando hay un perdón verdadero, ¿no? El Señor perdona y olvida. Los pecados nuestros fueron sobre la cruz del Calvario porque ella pagó por cada uno de nuestros pecados. Pero Él perdona y olvida. Capacidad que no tenemos nosotros, porque a nosotros nos cuesta olvidar. Pero Dios dice que cuando Él perdona, ella es como al fondo de la mar los pecados. Aparte, ¿saben qué profundidad tiene el mar? No se conoce qué profundidad tiene el mar. Hay lugares donde nunca se llegó, donde no llega la luz del sol, no llega la luz. O sea que, qué linda metáfora, ¿no? Que Dios cuando olvida ya deja de lado nuestros pecados porque ella murió por cada uno de nuestros pecados. Así que lindo que hoy dejes también todas tus cargas, todos tus pecados en la cruz, a los pies de la cruz donde Cristo murió. Vamos con la siguiente canción que dice: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Bueno, que sea una realidad, ¿no? Es verdad que solo en Jesús está nuestra fe, solo en Jesús está nuestra esperanza, hermanos. Amén. No pongamos esperanza en un cambio político, ojalá que sea todo para mejor, pero no depositemos así nuestra esperanza. Depositemos la esperanza donde sabemos que hay alguien que no nos va a fallar, que es Dios. Por eso dice esta segunda estrofa: cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Esta canción tiene un par de estrofas y habla de toda la obra que hizo Jesús en el Calvario. Así que vamos a cantar esta canción. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, que se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación,
este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia y pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, en un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado y potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Última. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Podemos decir amén. Que Dios bendiga esta letra de la canción y que es real, ¿no? Ojalá que así sea, como dice la canción, ya suyo soy y mío es Él. Qué linda realidad esa comunión, ¿no? Y dice un texto que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, es ese, ¿no? Juan 3:16, el corazón del Evangelio. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y el mismo escritor de ese Evangelio, Juan, el apóstol Juan, escribe también sobre el amor. En una de sus cartas, en Primera de Juan, capítulo 3, un hermoso pasaje. Y justamente el mismo, Juan 3:16, pero este es Primera de Juan 3:16. Y dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué conocimos el amor de Dios? Acá viene la parte práctica del Señor, la obra, ¿no? Porque el amor no son solamente palabras, el amor se manifiesta siempre en obras. Así enseña la Biblia, ¿no? Las buenas obras van ligadas al amor. Y dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Qué amor, ¿no? Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Qué linda realidad y qué desafío que nos deja también el Señor. De como nosotros hemos recibido, hemos tanto amor del Señor Jesús, que nosotros también podamos dar ese amor hacia nuestro prójimo, en la iglesia, a los vecinos, a nuestros hermanos, a los que los rodean. Y justamente el apóstol Juan, conocido como el apóstol del amor, ¿no? Que escribió mucho sobre el amor. Y la canción esta habla de eso, de ese pasaje, de ese versículo, que dice, grande amor, no existe nada bajo el sol que se compara a ti, Señor, quien te puede comprender. Amor que bajó desde el cielo, mi alma
Él vino a salvar. Y dice el coro, el estribillo de esta canción, justo el versículo que leímos recién. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. Sublime gracia que nos alcanzó, Él dio su vida por nosotros. Ojalá que sea una realidad en la vida de cada uno. Así que les pido, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a terminar cantando esta canción, En esto conocemos. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por nosotros. Amor no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que crea en su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir en una cruz, y todo aquel que crea en su nombre, la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor, Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, en esto conocemos el amor. Él dio su vida por nosotros, nos alcanzó, dio su vida por nosotros. Bajito, bajito.
cantamos el estribillo una vez más. En esto conocemos el amor. Que dio su vida por nosotros. Sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros. Por nosotros. Padre, gracias te damos, Señor, porque entregaste tu vida por nosotros, Padre. No te podíamos dar nada a cambio, Señor. Tú te vaciaste, Padre, todo porque nos viste que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y gracias, Señor, por tan grande amor. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros, ojalá que todos, como dice este texto, hemos conocido el amor. Hemos conocido que tú viniste a redimirnos, Señor, y los pecados perdonar. Y que ese nombre, Señor, que cada uno pueda poner su nombre en la cruz, entendiendo que tú moriste por cada uno de ellos, de cada uno de la humanidad, Padre. Gracias, Señor, porque nos amaste y porque podemos gozar, Señor, de todas tus bendiciones. Y ahora te pedimos también por tu palabra, para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Y si hay una persona que esté aquí o que escuche en la transmisión, que aún no te conoce, pueda entender el mensaje y tomar una decisión por ti. Te pedimos por Fernando para que lo bendigas en la exposición de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Podemos tomar asiento. Y ahora sí le vamos a dar el lugar a Fernando Hualpa para que tome la palabra. Fer, que Dios te bendiga. ¿Tienes el pie? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel, y buenos días a todos. Realmente ha quedado muy bien planteado el tema, ¿no? Con la alabanza preciosa que hemos disfrutado, porque hablábamos del amor de Cristo, ¿no? Del amor de Dios demostrado al morir por nosotros. Y vamos a continuar en este día, vamos a continuar con el estudio de las parábolas, y con la guía de Dios vamos a ver en esta oportunidad la parábola de la moneda perdida. ¿Sí? Abramos entonces nuestras Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. La parábola se encuentra en el versículo 8, pero solamente para introducirnos al tema vamos a leer los versículos 1 y 2 de este capítulo 15, para entender en qué contexto fue relatada esta parábola. Lucas capítulo 15, versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, el Señor Jesús, como ya sabemos, era seguido por multitudes. Lo seguía mucha gente, entre ellos personas de no muy buena reputación, ¿no? El versículo que leímos recién nombra a publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran estos? Los publicanos eran cobradores de impuestos, y eran considerados traidores al pueblo, eran considerados traidores por el pueblo porque ellos trabajaban para el imperio romano, recaudaban para el imperio. Y los pecadores que nombra el versículo 1 eran personas cuya forma de vida, ¿no? Cuyas transgresiones eran conocidas públicamente. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en sí todos somos pecadores, ¿no? Las demás personas también, solo que estas personas eran consideradas pecadores también por los demás. Ante esta situación, entonces, según lo que leímos, aquellos que se consideraban moralmente por encima de los demás, ¿no? El versículo 2 aclara que eran los fariseos y los escribas, murmuraban en contra de Jesús. Así es que el Señor Jesús entonces les relata 3 parábolas, ¿sí? Para enseñarles cómo el amor y la gracia de Dios obran para la salvación de los perdidos. ¿Sí? Justamente por esto es que la alabanza estuvo tan bien enfocada. La primera parábola que nos nombra este capítulo es la parábola de la oveja perdida. Una oveja entre 100 que se pierde en el desierto, en el campo, en el exterior, ¿no? Podríamos decir en el mundo. La segunda parábola nos habla de una moneda perdida entre 10. Y con la particularidad que esta moneda se pierde dentro de una casa. Y hoy nos vamos a abocar a esta parábola. Y la tercera, que la hemos visto hace muy poco también, nos habla de un hijo perdido, un hijo de 2 hijos, ¿no? Después cuando se desarrolla la parábola vemos que en realidad los 2 estaban perdidos, ¿no?
Pero bueno, nos habla de un hijo perdido que se pierde siendo parte de una familia. Así que, recapitulando entonces, tenemos a una oveja que se pierde en el mundo, una moneda que se pierde dentro de la casa y un hijo que se pierde dentro de una familia. Y las tres parábolas terminan finalmente con un festejo. Esta es más o menos la estructura general, ¿no?, de las tres parábolas. Terminan con un festejo por haber hallado aquello que se había perdido, ¿no? La oveja, la moneda, el hijo. Y en conjunto entonces nos hablan de la Trinidad en acción, obrando para la salvación de las personas. Lo vamos a ver un poquito más adelante, dejamos por ahí el tema y vamos entonces a leer los versículos del 8 al 10, ahí en Lucas capítulo 15. Dice el versículo 8: ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, comienza entonces esta parábola diciendo que una mujer, ¿no? Es también llamativo cómo el Señor los pone en su lugar, ¿no? Porque ¿quiénes lo acusaban? Aquellos que se creían superiores, ¿no? Se creían superiores a los demás. Los fariseos conformaban una secta del judaísmo y eran los encargados de estudiar. Ellos se dedicaban a estudiar escrupulosamente la ley, ¿no? Y la interpretaban. Entonces tenían sus dogmas, sus costumbres, ellos sus interpretaciones. Y ellos consideraban entonces que estaban encima de los demás. Era justamente la secta más popular en aquel tiempo. Había otras, como por ejemplo los saduceos, ¿no? ¿Y quiénes eran los escribas? Bueno, eran los encargados de copiar, ¿no? De copiar a mano los escritos. Y justamente también entonces eran expertos en el manejo de la ley. La podían citar de memoria, la conocían de memoria. Por eso se consideraban por encima de los demás. Y el Señor Jesús, en primer lugar, les nombra a un pastor, ¿no? En la parábola anterior. Un pastor, el oficio más bajo que se consideraba en aquel tiempo, un pastor de ovejas. Y en segundo lugar les nombra a una mujer, ¿no? Que en aquel tiempo también era considerada como inferior a los demás. Así que en primer lugar vemos esto, ¿no? Como llamativo. Pero dice que esta mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no? ¿Qué era una dracma? O un dracma, si lo quiero llamar así. Era una moneda. No era local, era extranjera, venía de otro imperio, ¿no? De poco valor realmente dentro de las otras monedas que había. Circulaba en aquella región en aquel tiempo y equivalía poco menos que un denario. ¿Qué era un denario? Era el salario de un jornalero por día, ¿no? O sea, lo que ganaba una persona que trabajaba por día. Eso valía un denario. La dracma valía un poquito menos. Así que si nos ponemos a pensar, tenía su valor, pero no era un valor tan alto, ¿no? Y nos dice, ¿no?, que la mujer pierde entonces una dracma de estas 10 que tenía. Y ahora pensemos, ¿no? Comenzamos a pensar, ¿por qué perdemos algo? ¿Por qué una persona pierde las cosas? Podríamos decir, ¿no?, por descuidado, ¿no?, como una respuesta corta, ahí para resumir, más o menos. Por distraído, ¿no? Simplemente, o sea, nosotros perdemos las cosas o una persona pierde las cosas simplemente por no poner atención, ¿no?, en aquello que hace. Así perdemos llaves, billeteras, celulares, ¿no? O anteojos, o cosas más grandes también puede ser, ¿no? Cosas tan grandes como algunos se olvidan dónde estacionan el auto, por ejemplo, o van a algún lugar en auto y se vuelven caminando. Una vez hice el impulso, ¿es así? Estaba volviendo y dije, no, yo vine en auto, ¿no? Pero perdemos cosas más grandes. Una vez escuché una frase que decía, no pierde la cabeza porque la tiene pegada al cuerpo, ¿no? Así dicen a veces, ¿no? Entonces, hablando de gente muy distraída, que pierde muchas cosas. Y bueno, nosotros perdemos entonces las cosas por distraídos, ¿no?, por no prestar atención. Pero es todavía más frustrante cuando aquello que perdemos, lo perdemos dentro de nuestra propia casa. ¿No les pasa así? ¿No les pasó alguna vez que perdieron algo? Bueno, miren, ahí tenemos un ejemplo. Perdió los anteojos y no los puede encontrar, ¿no? Bueno, me acuerdo Mariela también, tiene los anteojos de sol perdidos. Están en casa, pero están perdidos. Y es complicado, ¿no?, perder algo dentro de casa. ¿Por qué? Bueno, porque como sabemos que se perdió dentro de casa, nos negamos a darlo por perdido.
¿no? ¿Acaso no decimos, no está perdido, ya va a aparecer, decimos así, ¿no? Y a veces no aparece nunca. Yo recuerdo cuando era chico, juguetes, ¿no? Que yo estaba jugando un día, una tarde, y de pronto desaparecieron de mi inventario de juguetes y nunca más los volví a ver. No sé qué pasó con ellos, hasta el día de hoy. Y yo jugaba todos los días con esto, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, pensando así, que ya va a aparecer, nunca apareció, ¿no? Y esto pasa entonces, a veces con aquello que creemos que está seguro, ¿no? Decimos, no está perdido, ya va a aparecer, pero a efectos prácticos, sí está perdido. ¿Por qué? Porque no lo tenemos, no sabemos dónde está y no podemos contar con este recurso, no lo podemos usar. Y acá entonces marcamos la primera diferencia, ¿no? Con la parábola anterior, que como les decía, la oveja de la parábola anterior, de la parábola de la oveja perdida, se perdió en el mundo, mientras que esta moneda se pierde dentro de la casa. ¿Sí? Esto representa una mayor cercanía. No es que se fue por el mundo y se perdió y tengo que ir a buscarla, sino que se perdió aquí, en la proximidad, ¿no? Cerca. La oveja entonces es como la humanidad perdida, ¿no? Como la humanidad perdida que voluntariamente se aleja de Dios. Pero la moneda, aunque está más cerca, incluso dentro de la casa, está perdida de igual forma. No quiere decir que no esté perdida, está perdida de igual forma. Esta moneda representa entonces a muchas personas, ¿no? Que se acercan a la iglesia, que se acercan a Dios de distintas maneras. Quizás vienen a los cultos por años, pero nunca tuvieron un encuentro real con Dios, ¿no? Quizás oyeron hablar muchas veces, escuchan en la tele, muchas veces escucharon de Dios. Se les abrió la Biblia, se les contó, pero nunca tomaron la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. ¿Sí? Y si esta es tu situación en este día, ya sea si estás presente acá o estás viendo el mensaje a través de las redes sociales, hoy tenés una nueva oportunidad para aceptar a Cristo. No, pero ¿de qué se trata esto? Entonces, bueno, volvemos a la parábola. Sí. Vemos entonces a esta mujer y leemos que pierde una moneda de 10 que tenía y vemos que ella comienza a buscarla con afán, ¿no? Comienza realmente muy preocupada a buscar la moneda. La busca y a nosotros nos puede parecer un poco excesivo, ¿no? Este ímpetu. ¿Por qué busca tanto esta moneda? ¿Por qué hace una fiesta cuando termina? ¿No? Al fin y al cabo es solamente una moneda, ¿no? ¿O no? Bueno, para nosotros sí, puede ser que para nosotros sea solo una moneda, solo un día de trabajo. A veces hemos perdido, ¿no? Algunas cantidades de dinero en alguna transacción, en alguna cosa, en alguna cuestión. Pero para esta mujer no era tan simple. Para ella esta moneda significaba mucho más que su valor monetario. Cuentan las costumbres, ¿no? De aquel tiempo, que en las costumbres matrimoniales justamente, de aquella región y de aquel tiempo, en los matrimonios que se arreglaban, se llevaba un convenio y como parte de la dote que daba la familia del varón, se le daba un adorno, ¿no? Como una especie de diadema que se coloca en la cabeza o quizás en el cuello, compuesto de 10 monedas, ¿no? Justamente de 10 monedas de plata. La dracma era una moneda de plata, así que algunos creen que el valor que esta mujer le daba a la dracma perdida era justamente por esto, porque formaba parte de este adorno matrimonial que ella había recibido. Y este adorno simbolizaba muchas cosas, ¿no? Los atributos de la mujer, ella lo usaba en público, y cuando una mujer deshonraba a su marido, deshonraba a su familia, se le extraían monedas, ¿no? Entonces para ella ir en público con este adorno, con monedas faltantes, significaba un bochorno, ¿no? Por eso tal vez podemos entender el ímpetu para llamar a sus amigas, ¿no? ¿Quién de nosotros llama a un amigo cuando dice, encontré un billete, ¿hacemos una fiesta? No, seguramente el billete vale menos que la fiesta que estoy pagando, ¿no? Y la dracma valdría menos que la fiesta que esta mujer tuvo que hacer para recibir a sus amigas y vecinas. Pero para ella era una cuestión importante, ¿sí? Pero más allá, entonces, de si esto era así o no, como algunos creen, lo importante es resaltar el valor que la moneda tenía para esta mujer. Eso sí, lo podemos contemplar en el pasaje que leímos. No eran para ella lo mismo 10 que 9, ¿no? Y hay cosas, nosotros sabemos, que no pueden dejarse de lado, ¿sí? Hay cosas que complementan algunas otras. Y cuando hablamos de personas, nunca van a ser lo mismo 10 que 9. Nunca va a ser lo mismo
tu presencia o tu ausencia. ¿Sí? Las personas valen por sí mismas. Pensamos en la moneda, ¿no? En esta moneda perdida. Ya dijimos, ¿no? Que mientras no la pueda tener a mano no tenía ninguna utilidad. Estaba perdida, aunque su valor monetario, su valor implícito, lo mantiene, ¿no? Lo mantenía. ¿Por qué? Porque la moneda sigue valiendo lo que vale, ¿no? De la misma forma, las personas, aunque estén alejadas, perdidas, siguen teniendo mucho valor. ¿Sí? Esto es lo que el Señor Jesús quería resaltar también ante sus interlocutores, ante los escribas, ante los fariseos, ante toda la gente que lo seguía. Hay una anécdota que leí, ¿no? Una vez, que era sobre un hombre mayor, un anciano que iba caminando por la playa, ¿no? Iba caminando por la playa y de golpe ve que hay un montón de estrellas de mar tiradas por la playa, ¿no? Y ve a un joven que de a una las agarra y la vuelve a tirar mar adentro, ¿no? Entonces el hombre le pregunta, ¿qué estás haciendo? Estoy intentando que estas estrellas de mar vuelvan, tengan una nueva oportunidad, se salven, ¿no? Y él le dice, pero mirá los miles que hay delante tuyo. ¿Vos pensás que vas a hacer una diferencia? Y el joven le contesta, para esta estrella de mar sí va a hacer una diferencia. Y la devuelve al mar. ¿Sí? O sea, todo lo que hacemos para la persona a la que se le hace, ¿no? Tiene un valor, tiene una diferencia. Y eso es lo que el Señor Jesús quería mostrarles, justamente. Entonces ya vimos qué es lo que el Señor Jesús quería demostrar, ¿no? Al contar estas parábolas, especialmente la parábola esta de la moneda perdida. Pero avanzando un poquito más en la lectura de estos versículos, que son 3 versículos, pero como vamos a ver, nos dejan mucha enseñanza, ¿sí? ¿Qué aprendemos entonces de esta parábola? Lo primero ya dijimos, se perdió una moneda, se perdió dentro de una casa, y entonces viene la acción de la mujer. Versículo 8, la segunda parte dice, ¿qué hace esta mujer? Enciende la lámpara. No, lo primero que vemos, la primera acción que vemos en ella es que enciende la lámpara. Esto equivale a decir que enciende la luz, ¿no? Entonces, lo primero que debemos aprender hoy es que para encontrar algo que está en la oscuridad, debemos encender la luz, ¿no? ¿Y cuál es la luz que nosotros debemos encender? ¿No? ¿Cuál es la luz? Bueno, miren, esta es la luz que debemos encender. Nosotros lo sabemos, ¿no? El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Así que lo primero que debemos hacer es ir a la palabra de Dios. Si queremos ayudar, si queremos alcanzar a aquellos que están perdidos, debemos encender la luz de la palabra de Dios. Solo a través de la predicación del Evangelio vamos a alcanzar a aquellos que se pierden, ¿sí? Y el Evangelio muchas veces no es simpático, muchas veces o siempre que se predica te confronta, ¿no? Cuando la palabra de Dios se abre te confronta, porque te confronta con tu propia realidad, una humanidad caída, como somos todos nosotros, regenerados algunos, los que aceptamos a Cristo, pero caída en sí, siempre con una tendencia hacia lo malo. El Evangelio te habla también de un destino eterno. Está hablando del Señor Jesucristo, cuando después de ser bautizado, comenzó a predicar, dice la palabra de Dios, diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él habló del infierno más que nadie más en la Biblia. Hay un destino eterno, hay una realidad. Sí, aunque a veces tengamos miedo de nombrarlo para no asustar a la gente, pero hay que hacerlo porque el Evangelio es completo. Y solo a través de la exposición entonces del Evangelio es que podemos alcanzar a las almas. Y fíjense que la mujer comenzó una acción ella, no fue a un profesional en búsqueda de monedas, ¿no? Un profesional buscador de monedas, hoy lo podríamos llamar un coaching emocional, ¿no? Tampoco dice el pasaje que ella se basó solamente en su experiencia, no, porque ella seguramente conocía bien la casa, era su casa, ¿no? Así que podría haber tanteado en la oscuridad a ver qué pasaba, quizás la encuentro, podría haber dicho, pero no. ¿Ella qué hizo? Encendió la luz. ¿Sí? No buscó en la oscuridad, encendió la lámpara. Y las lámparas que se usaban en aquel tiempo, ¿qué forma tenían? Eran como la lámpara de Aladino, ¿no? Todos la habremos visto alguna vez. Una lamparita así, ¿no? Con un pico. En el pico se introducía una mecha, la lámpara se llenaba de aceite
y se encendía, ¿no? Y cuando se encendía la lámpara, iluminaba el lugar en el que se la colocaba, toda la casa, en este caso. Y el aceite en la Biblia siempre es símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, fíjense esta imagen que nos formamos a través de esto que estuvimos leyendo. Tenemos entonces la luz, ¿no? Que es la palabra de Dios, a la mujer, que en este caso, en este versículo representa a la iglesia, ¿no? Buscando a través de la guía del Espíritu Santo, que es el aceite que le da luz a la lámpara, buscando a los perdidos, ¿sí? Y esta imagen es maravillosa para nosotros, ¿sí? Porque nos inspira, nos anima, nos enseña cómo debe ser nuestra predicación, ¿sí? A través de la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. Pero ¿por qué es importante que utilicemos la palabra de Dios? Bueno, algo ya dijimos, pero vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7:7, dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. No hace referencia a los mandamientos entregados a Moisés, cuando habla de no codiciar, ¿no? Que comienza diciendo la mujer de tu prójimo y después comienza diciendo, no codiciarás nada de tu prójimo, sigue diciendo, ¿no? Una lista completa. Entonces, la palabra de Dios, esto es importantísimo, ¿no? Porque es importante que utilicemos la palabra de Dios como guía, como referencia. Porque cuando nosotros nos comparamos, tal vez, entre nosotros, siempre va a haber alguien peor, ¿no? Que uno mismo. Y podemos decir, yo no soy tan malo como tal. Entonces yo no merezco un destino de perdición. Yo no merezco irme al infierno. ¿Por qué? Porque yo no soy malo. Yo pago mis impuestos. Yo no le hago mal a nadie. Yo trato bien a mis padres. Los llamo cada día de la madre, cada día del padre, ¿no? Y podemos decir así, y compararnos con un montón de personas mucho peores. Pero la referencia que nosotros debemos tener es la referencia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente, en Isaías capítulo 53, versículo 6, por ejemplo, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la referencia para saber si estamos en pecado o no es la palabra de Dios, ¿eh? No el más malo de la cuadra. Seguramente va a haber alguien peor, siempre. Y nosotros debemos ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña aquello que está mal. Nos dice claramente qué es pecado, qué no. Nos habla acerca del pecado y nos dice que el pecado es transgresión de la ley, ¿no? Transgresión de la ley de Dios, no de la ley del hombre. Porque las leyes van cambiando de acuerdo a las distintas modas, de acuerdo a las distintas necesidades. Cuando ya el mundo no puede luchar con algo, ¿qué hace? Lo legaliza, ¿no? Así pasa, por ejemplo, en lo que se llama los países más modernos. En Holanda, por ejemplo, está legalizada la prostitución, ¿no? En otros países están legalizadas las drogas. En otros países están tratando en estos momentos de legalizar la pedofilia, la eutanasia, ¿no? Y las leyes van cambiando, se adaptan. Entonces, que la ley del hombre te diga que algo está aprobado por el hombre no significa nada. ¿Sí? Lo que es importante es saber si Dios aprueba lo que estamos viviendo. Bueno, pero sigue diciendo, avanza el versículo. La primera acción entonces que tenemos es que para encontrar algo que está perdido, debemos encender una luz, ¿no? Y sigue diciendo el versículo, ahí en Lucas 15, sigue diciendo que enciende la luz y barre la casa, ¿no? Barre la casa. Claro, mientras estamos en la oscuridad no vemos, ¿no? Así que podemos tener un desorden tremendo y no nos damos cuenta. No, pero cuando se enciende la luz, ¿qué pasa? Se ilumina. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 13. Vamos a buscarlo, por favor. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo, ¿sí? Y esto se puede aplicar a todos, ¿no? A cada uno de nosotros. En primer lugar, la palabra de Dios se tiene que aplicar a uno mismo, ¿no? Entonces debemos pensar nosotros, ¿no? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida personal? ¿Cómo estamos viviendo delante de Dios? Porque la palabra de Dios es muy clara, dice, Dios no puede ser burlado, ¿no? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿no? Y dice, hay una frase, ¿no? No recuerdo el autor en este momento, quién la dijo, pero dice, puedes engañar a todos algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Sí, esto es una realidad. En algún momento la careta se cae, ¿no? Y si bien acá podemos comportarnos de una manera, venir acá cuando estamos con la congregación, somos los creyentes más responsables, más impolutos, ¿no? De punta en blanco, quiere decir, quizás después no es así en nuestras casas, no es así en nuestras vidas, en nuestra vida diaria, ¿no? Y a Dios no podemos burlarlo. Entonces, en primer lugar, tenemos que encender la luz en nuestras vidas, ¿no? Y comenzar a barrer, como hizo esta mujer, con todo aquello que impide nuestro crecimiento espiritual. No, pero también esto se puede aplicar a la iglesia, como decíamos antes, esto se puede aplicar a la iglesia, las iglesias locales, ¿no? ¿Cuántas veces algunas cosas se pasan por arriba y se dejan como si no estuvieran, pero las cosas tienen que ser manifiestas delante de la luz, ¿no? Y no permitir situaciones que no deberían ser en la iglesia, que esto impide también el pleno crecimiento de la iglesia, impide que las almas se acerquen. ¿Cuántas veces la gente se aparta? ¿Por qué se apartan? ¿O por qué vienen una vez? Hoy nombraba un hermano de personas que están enojadas con sus iglesias de origen. ¿Por qué? Porque lo defraudaron en algún punto, ¿no? Porque en algún punto hubo cosas que no debieron pasar. Humanidad, seguramente, sí, seguramente. Carnalidad, seguramente, pero esto no debería pasar en las iglesias, ¿no? Y finalmente pasa. Y cuando pasa, queda dolor, quedan cicatrices, ¿no? Entre las personas. Y esto es algo que no debería ser en la iglesia de Cristo. Así que también hay que barrer con todas esas cosas. Proverbios capítulo 2, versículo 15 dice, cazando las zorras pequeñas, ¿no? Esas cositas que a veces dejamos como si fuesen insignificantes, pero que realmente terminan dañando las vides, las viñas, dice el proverbio, y podríamos decir la obra, ¿no? Nosotros cuando hablamos de la obra en la iglesia. Bueno, entonces, ya para ir cerrando, vamos recapitulando. Podemos aplicarlo entonces a nuestra vida, ¿no? Si me estoy dando cuenta que he perdido la motivación, ¿no? Que me estoy alejando de a poco, que las cosas de Dios ya no tienen la importancia que tenían en mi vida en algún momento, entonces es el momento de encender la luz de la palabra de Dios. No, hay tres cosas que son llamadas principalmente la luz en la Biblia. En primer lugar, la palabra de Dios, como ya dijimos. El mismo Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y Mateo capítulo 5 habla de que nosotros somos luz. No, pero todos se refieren a lo mismo, ¿no? Porque la palabra de Dios nos refleja a Cristo. Y nosotros, a su vez, cuando estamos en comunión con Cristo, reflejamos su luz, ¿no? De la misma manera que Moisés reflejaba la luz en su rostro después de hablar con Dios, ¿no? Así que la importancia es en la comunión con Cristo, ¿no? Que es también a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Entonces, si me doy cuenta de esto en mi propia vida personal, debo encender la luz de la palabra de Dios, barrer la casa, ¿no? Barrer las cosas que están mal en mi vida y buscar, como esta mujer, sigue diciendo el versículo, buscar diligentemente. La mujer buscó diligentemente la moneda y dice hasta encontrarla. No se dio por vencida. Como ya dijimos, tenía mucho valor para ella. Si esto también pasa en la iglesia, aplicándolo a la iglesia, entonces ya también, lo mismo que dijimos recién, debemos ocuparnos de aquellos que se están perdiendo, ¿no? Porque a veces, como dijimos al principio, puede haber gente que la vemos siempre acá, pero que en un momento dejó de venir, ¿no? O se enfrió. O que viene intermitentemente, ¿no? Aquellos que se apartaron, debemos ocuparnos entonces de su crecimiento espiritual. ¿No? Vienen
Cuando nosotros vemos a una persona o gente que durante un tiempo prolongado viene, solamente ocupa un banco y nunca vemos crecimiento, nunca participa, que no está utilizando sus dones, debemos ocuparnos, ¿no? Como iglesia, debemos ser responsables también en esto. ¿Y de qué manera? De la misma manera que en la forma personal, enseñando la palabra de Dios en cada actividad de la iglesia. Esto es irreemplazable, ¿no? Podemos prescindir de los juegos, podemos prescindir de la parte social, podemos prescindir del refrigerio. No, el refrigerio no. No, sí, podemos prescindir del refrigerio, podemos prescindir hasta incluso de la alabanza, pero no podemos prescindir de la palabra de Dios. No, la palabra de Dios debe ser siempre aquello que nos una. Y entonces sí, vamos a poder barrer aplicando la palabra de Dios en la vida congregacional, ¿sí? Para limpiar aquellas cosas que atentan contra la comunión. Como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice, el apóstol Pablo decía, porque aún sois carnales, ¿no? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y actuáis como hombres? ¿No? Así que no haciendo la vista gorda ante las situaciones que no están bien en la iglesia. Pero finalmente también puede ser que a través de todo lo que hablamos hoy te hayas dado cuenta que a pesar de venir a la iglesia muchas veces, ¿no? A pesar de tus propios esfuerzos para acercarte a Dios de distintas maneras, estás perdido, ¿no? Como la moneda lo estuvo. La moneda estaba en el piso, ¿sí? Esto nos habla de que llegó a su nivel más bajo. Y tal vez pueda ser la situación de alguien que escucha el mensaje en este día. ¿Sí? Quizás sentiste que ya luchaste toda la vida y que ya no puedes salir por tus propios medios. Estás como la moneda en el piso, llena de polvo. Sí, quizás estás desesperanzado, pensando que nada puede cambiar, pero la buena noticia en este día es que alguien te está buscando. Sí, de la misma manera que el pastor buscó a la oveja, de la misma manera que esta mujer buscaba a la moneda, alguien te está buscando. Dios quiere cambiar tu vida. ¿Sí? Dios además puede cambiar tu vida. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Así que hoy tienes la posibilidad, la oportunidad de nacer de nuevo, de dejar atrás todo aquello que te apartó de Dios, de barrer de una vez por todas con la inmundicia que pueda haber en tu vida y de comenzar una vida de servicio a Cristo, una vida en la que Él te revalorice. Si estabas perdido, sintiendo que no tenías valor, hoy te decimos, tenés mucho valor y en la mano de Dios Él puede hacer grandes cosas con tu vida. El Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, en estas tres parábolas acabamos de ver el amor de Dios en acción, del trino Dios en acción. El Señor Jesucristo representado en ese pastor, el príncipe de los pastores, que va a buscar a la oveja que se pierde. El Espíritu Santo obrando a través de la iglesia para la predicación del Evangelio. Y el Padre, como en la parábola final del Hijo Pródigo, esperando con los brazos abiertos, esperando a que tomes una decisión en esta mañana. ¿Sí? Y te animamos realmente a que puedas en esta mañana aceptar a Cristo como Salvador. Él vino a buscarte, Él vino a salvarte y Él quiere darte una nueva oportunidad de rehacer tu vida. Y si en esta mañana querés aceptar a Cristo, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio es simple. ¿Sí? Simplemente hay que creerlo. El Evangelio es creer en Jesucristo, en su obra, en la cruz. Él vino a este mundo, como dice lo que estuvimos leyendo. Él vino a buscarte y lo vino a hacer muriendo en una cruz, porque ese era el precio que debíamos pagar todos nosotros, ¿no? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y eso nos correspondía pagar a nosotros, ¿sí? Por nuestros pecados, por alejarnos, por vivir en la oscuridad, por elegir voluntariamente el estar separado de Dios. Pero cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, nos alumbró. Sí, aquellos que pudimos entender este mensaje de salvación, aceptamos que Cristo murió en la cruz por nosotros. Aceptamos su sacrificio reemplazante, su sacrificio vicario. Y le aceptamos como Salvador. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y eso es lo que tenés que hacer en este día. Reconocer tu pecado delante de Dios, arrepentirte, esto quiere decir cambiar, dar un giro
No, si estaba yendo para allá, no vayan más. Para allá es el camino, un giro de 180 grados, ¿no? Un arrepentimiento genuino, ¿sí? Y aceptar su obra en tu favor. ¿Sí? ¿Querés hacerlo en esta mañana? Si lo querés hacer, tenés la oportunidad, ¿sí? Esperamos realmente que esta meditación te ayude a tomar una decisión, ¿sí? Porque puedes haber venido muchas veces acá, puedes ser incluso hijo de creyentes, hijo de pastores, hijo de quien sea, ¿no? Pero lo cierto es que Dios no tiene nietos, tiene hijos y quiere entablar una relación verdadera con vos. Sí, así que te animamos realmente que puedas aceptar a Cristo como Salvador de tu vida. Así que el Señor bendiga su palabra. Gracias, Fernando. ¿Hasta cuándo la mujer buscó la moneda? ¿Qué dice la palabra? Hasta encontrarla. Así es cuando uno tiene pasión y amor por las almas. A veces oramos, ¿no es cierto?, por un vecino y pasan años y oramos y al fin y al cabo decimos, bueno, que se vaya al infierno. ¿Está bien? Tenemos que orar hasta ver el resultado positivo. Nosotros le estamos repartiendo a los vecinos la buena semilla. El otro día se la llevamos a un vecino, cuando se la dimos dijo, uy, la besó, dijo, esto es lo que estaba esperando para mi bien. Y qué hermoso ejemplo. La iglesia debe trabajar hasta encontrarla. Porque ustedes saben que hay pocas mujeres que barren, ¿no? Hoy en día. Otras barren y lo echan atrás de la puerta, o bajo la alfombra. No. La iglesia tiene que trabajar hasta encontrarla. Que Dios bendiga su palabra. Bueno, las reuniones de esta semana son el martes a las 19:30. Tenemos aquí la reunión de oración y estudio bíblico. ¿Quién tiene que venir? Todos. Y muy especialmente los maestros y maestras de escuela dominical, todos los creyentes. El miércoles hay atención al adicto, hay un hermano dedicado a eso que recibe a los adictos y les predica el Evangelio, que es lo único que lo puede sacar justamente, ahí está un ejemplo de la adicción, no hay otro remedio. Ustedes saben que hay muchos lugares donde se trata al adicto. Dice, bueno, estás curado, sale el adicto y ¿qué hace? Y otra vez vuelve a caer. El viernes la reunión de adolescentes, aquí, ¿no? A las 19 horas o 19:30. 19 horas. Y el sábado no hay reunión de jóvenes, pero hay ensayo porque el domingo es un día muy especial que empezamos otra vez la obra más prominente de la iglesia, que es la escuela dominical. Ustedes saben que ganar a un niño es ganar una vida, ¿no? ¿Qué le espera a un niño ahí afuera, en el mundo? ¿Qué le espera? Droga, igualdad de género, pecado, pandillas. Ustedes saben que un problema que está habiendo especialmente en España es la formación de pandillas de chicos, que van y roban en los supermercados y todo. Entonces, ganar a un niño en la escuela dominical es importantísima. Bueno, vamos a tener el inicio, todos juntos va a ser aquí, va a haber una obra de explicación del Evangelio y después una reflexión bíblica el domingo. Por favor, oremos todos y que todos estemos presentes. Dios entonces bendiga la palabra que acabamos de predicar y nos bendiga en esta semana. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de la obra del Espíritu Santo con la iglesia, que busca hasta encontrarnos. Así fue con nosotros, nos buscaste hasta encontrarnos. Bendice tu palabra, tanto lo que escuchamos aquí, como también los que escucharon por la red, que podamos ver fruto y saber que todavía hay esperanza, que Dios a través de la iglesia y con tu palabra sigue buscando para salvación. Guárdanos ahora, llévanos con bien a nuestros hogares y ponemos toda esta semana en tus manos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.